Hola, soy Rafa Monterde, del Departamento de Proyectos de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en este vídeo te voy a enseñar a jugar al póker, pero no al póker convencional, sino a lo que llamamos el Scrum Poker, que es una técnica que nos sirve para hacer estimación en las historias de usuario. Vamos, por tanto, en este objeto de aprendizaje a hablar o a recordar un poco sobre las historias de usuario, cómo se estiman, cuál es la lógica de estimación, que es lo que llamamos estimación relativa, y luego vamos a ver una técnica que nos permite hacer esa estimación relativa con cierta facilidad, que es el Scrum Poker, ¿vale? Recuerda que en nuestro proceso de estimación necesitamos, en la parte del inicial, para construir el Product Backlog, necesitamos, además de desarrollar las historias, de escribir las historias de usuario, además necesitamos hacer una estimación de cuál es su dificultad a la hora de desarrollarlas, a la hora de ponerlas en práctica o a la hora de generar la solución que permite satisfacer esa historia de usuario, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esa estimación la hacemos no en términos de horas, como suele ser habitual en los métodos clásicos de programación de proyectos, ¿vale?, sino en términos de dificultad. ¿Cuán difícil es, más o menos, poder solventar desde el punto de vista técnico esta historia de usuario, generar una solución para esta historia de usuario, ¿vale? Y además la asignación que hacemos es relativa, es decir, vamos a tomar una referencia concreta que nos va a permitir comparar con respecto a esa referencia, es decir, una historia concreta que es más o menos conocida y que más o menos tenemos un consenso de cómo funciona y cómo la resolveríamos, pues entonces, como la tenemos muy clara, esa nos va a permitir comparar con el resto, ¿vale? En un símil que también puedes ver más en detalle, hablando de esta lógica de la estimación relativa en otro objeto de aprendizaje, si nosotros tomamos, digamos, algo que podemos estimar fácilmente, como es comernos una galleta, cuánto tiempo tardamos en comernos una galleta, pues si sabemos eso, a lo mejor eso nos puede servir como referencia, aunque sea relativamente complejo porque son de naturaleza diferente, cuánto nos costaría comernos otro tipo de viandas, ¿de acuerdo? Olvídate un poco en este ejemplo de que he hablado de tiempos, ¿vale? Sería la dificultad de comerse una galleta, ¿de acuerdo? Entonces, si es más o menos difícil, ¿vale?, pero por hacerlo sencillo he utilizado el tiempo. Nos permitiría estimar cuánto nos costaría en comernos el resto de alimentos, ¿vale? Bien, entonces, Scrum Poker, ¿qué es? Es una técnica que nos permite hacer esa asignación de puntos de historia para, digamos, valorar la dificultad de las historias de usuario. Y está basada en una serie conocida, una serie numérica que se llama la sucesión de Fibonacci, ¿vale? No es exactamente los números de la serie, pero más o menos lo sigue, hay algunos redondeos más, digamos, en los números grandes, pero sobre todo sí sigue esa lógica, digamos, de una progresión que tiene una tendencia, digamos, más geométrica, más exponencial, ¿vale?, como es en la gráfica, ¿vale? La idea de que los primeros números van muy seguidos unos de otros y los siguientes números, digamos, se desplazan con mayor distancia. ¿Por qué? Pues porque cuando vamos a hacer esto nos viene muy bien en una estimación de este tipo relativa, porque cuando hablamos de puntos de historia, cuando hablamos de, por ejemplo, asignarle a una historia de referencia 5 puntos y otra resulta que una dificultad mucho mayor y hablamos de 80 puntos, pues hombre, hablar de 80 a 81 pues no hay mucha diferencia, ¿vale? Sí habría diferencia entre hablar entre 80 y 40, y entonces la idea de que los números grandes de alguna manera tengan una distancia mayor entre ellos, ¿vale? Vamos a ver cómo ponemos en práctica el Scrum Poker, ¿vale? Lo primero que hacemos es, trabajando con el Product Owner, que acuérdate que es la persona que representa los intereses del cliente, la que conoce cuáles son las necesidades del cliente y la que nos ayuda a formalizar las historias de usuario, ¿vale? El Product Owner describe una historia de usuario y dice, bueno, esta historia de usuario consiste en lo siguiente: me gustaría, digamos, o al usuario X le gustaría que el producto o servicio hiciera tal cosa y esto sería lo que y por esto me beneficiaría si el producto o servicio pudiera hacer esa cosa, ¿vale? Entonces, una vez se tiene clara la historia de usuario, los miembros del equipo de manera individual hacen esa valoración, es decir, eligen una carta del Scrum Poker, ¿vale? Dicen, bueno, pues yo creo que 2 puntos de historia, 5 puntos de historia, 40 puntos de historia, ¿vale? Y lo ponemos en común. Entonces el equipo pone en común las valoraciones y si hay cierto consenso, no todo el mundo ha elegido la misma carta, pero más o menos cartas muy cercanas, pues entonces ahí podemos, conversando, elegir, digamos, una puntuación y fijarla. Pero si hay mucha diferencia, tendremos que iterar, porque claro, si alguien después de escuchar la historia de usuario por el Product Owner, resulta que piensa que una historia tiene 2 puntos de historia y otro piensa 80 puntos de historia, pues ahí pasa algo. Seguramente no está bien definida, seguramente no se ha entendido bien, ¿vale? Entonces ahí tenemos que iterar,
¿vale? Ahí tendríamos que volver al principio y volver a describir la historia de usuario, ¿vale? Hablar qué ha pasado, por qué hemos entendido una cosa u otra, ¿vale? Y entonces volver a puntuar. Y lo volvemos a hacer completo, es decir, volvemos a puntuar de manera individual, ¿vale? Y luego ponemos en común, ¿vale? La idea es intentar converger a una valoración, que esas diferencias, si ha sido el caso, se vayan aproximando a un número, ¿de acuerdo? Y luego podemos tener otras situaciones especiales. Por ejemplo, y para eso utilizamos esas cartas aparte de la baraja que no son numéricas, podemos utilizar esta carta del infinito para intentar expresar, o sea, el equipo cuando la utiliza, lo que quiere expresar es que esa historia es inabordable, es decir, es tan grande que no puede ser una historia de usuario, no es suficientemente sencilla. En otro vídeo puedes ver un poco el detalle de cómo se construyen las historias de usuario y por qué decimos que tienen que ser más o menos historias relativamente sencillas, abordables en un proceso de un sprint, ¿vale? Por lo tanto, si alguien dice que esta historia es inabordable, es que tenemos que probablemente volver atrás, no se trata de hacer la estimación otra vez. Si hubiera acuerdo en que es inabordable, a lo mejor lo que hay que hacer es tirar atrás y, recapitular con respecto a esa historia y trabajar con el Product Owner para intentar subdividirla en historias, porque a lo mejor no es una historia, es algo más complejo, una temática entera, una épica, etc. ¿Vale? El miembro del equipo que piense que es inabordable utiliza esta carta. Bien, también puede utilizar la carta del interrogante, que es, digamos, la idea de, bueno, más o menos he entendido lo que se quiere hacer, pero la verdad es que no encuentro la manera de darle una estimación, ¿vale? Así que vamos a darle una vuelta, me la vuelves a aclarar, me la vuelves a contar, ¿vale? Y así voy a intentar poder hacer una valoración, ¿vale? Y luego tenemos una carta, porque, claro, este proceso puede ser muy largo, entonces tenemos una carta para cuando la gente se satura mucho, y es, necesito tomar un descanso, necesito tomar un café, ¿vale? Así que pongo la carta y ahí, digamos, intentamos parar el proceso, descansar, oxigenar y volver a trabajar. Vale. Al final, recuerda, ¿cómo hacemos el proceso de estimación relativa? Lo hacemos a partir de una historia de referencia. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar Scrum Poker a la historia de referencia, ¿vale? Tomamos la historia de referencia y la valoramos. Cuando tenemos el consenso de la dificultad de la historia de referencia, ¿vale? Entonces ya podemos pasar, ¿vale? En la definición, digamos, de la historia de referencia no hay que tener un consenso previo. Para eso vamos a utilizar el Scrum Poker, ¿vale? Bien, y vamos a hacer, digamos, un pequeño comentario para intentar justificar por qué es importante utilizar puntos de historia y no utilizar horas en este tipo de aplicación en los métodos ágiles, en la programación del trabajo, en un enfoque, por ejemplo, como el Scrum, ¿vale? Cuando tenemos una historia de usuario, ¿vale? El problema con el equipo que tenemos es que el equipo puede ser diverso. El equipo puede tener diferentes capacidades. Imagínate, por ejemplo, que estamos haciendo un proyecto de software y tenemos un programador senior y un programador junior. A lo mejor el programador junior no tiene suficientes habilidades para desarrollar según qué cosas, ¿de acuerdo? Luego, si intentamos valorar en número de horas y tomamos una determinada historia de usuario, pues a lo mejor uno de los componentes del proyecto sería capaz de hacerlo en 3 horas, pero otro le costaría 8 horas. Entonces, claro, esto no quiere decir que no se puede hacer, sería, digamos, el método clásico, pero fíjate qué implicaría. Implicaría una asignación muy estricta previamente, es decir, haríamos lo que no queremos hacer en agilidad, y es identificar estrictamente en mucho detalle las especificaciones, que son especificaciones que pueden ir evolucionando con el tiempo, ¿vale? Y además estaríamos haciendo una asignación de personas, es decir, para cumplir con los tiempos y las entregas tendríamos que asignar unas determinadas personas a unas determinadas tareas, con lo cual también estaríamos rompiendo la lógica de autoorganización del equipo. Acuérdate que en Scrum un pilar fundamental es que el equipo se autoorganiza para poder cumplir con los compromisos en cada sprint. Por lo tanto, es más interesante tener una idea de dificultad y luego ya nos organizaremos para repartirnos el trabajo y, por lo tanto, evidentemente, personas con más capacidad podrán abordar historias de usuario con más dificultad más rápido que otras, ¿vale? Pero eso será un proceso de autoorganizado, no un proceso de planificación, digamos, predictiva previa. Al final lo importante es la velocidad que es capaz de poder llevar el equipo, que es la suma, digamos, de las capacidades de cada uno. Algunos pueden ir más rápido, otros más lento, pero lo importante es cómo, digamos, de capaz es el equipo para desarrollar unas determinadas historias a un determinado ritmo, a una determinada velocidad. Vale, y con esto terminamos la parte de descripción del método Scrum Poker.